Lugones, a partir de su libro El Payador, es el que lleva adelante verdaderamente la transformación y positivización del gaucho, a punto tal de que lo que nosotros hoy tomamos de positivo en torno a la noción de gaucho fue fijado por ese libro. En El Payador, Lugones, que tampoco es un libro orgánico, sino que es el conjunto de conferencias que para el centenario de 1910, Lugones aprovecha esa fecha histórica para concentrar su máximo poder de simbolización y de construcción identitaria. Es en un ciclo de conferencias en el Teatro Odeón, donde Lugones, adelante o sentado en el escenario, al frente de las principales figuras de la cultura, de la política, de la justicia y de los militares de la época, eh, elabora la teoría del gaucho como el origen de una épica nacional. Es decir, toma la figura de Ulises y su participación en la guerra contra Troya, en la Ilíada, origen de la literatura épica, y la transpone a la idea de la cultura argentina, proponiendo al gaucho como el odiseo, como el verdadero batallador y superador de todos los problemas que todo héroe debe atravesar. Ustedes saben que el héroe, para convertirse en el héroe de algo, tiene que vencer un conjunto de adversidades en otros momentos al estilo de las batallas heroicas, casi descender al máximo nivel de escala para poder salir victorioso y airoso. Con mucha manipulación en la lectura, Lugones transpone esta lectura del Martín Fierro para convertirlo en el gaucho bueno y convertirlo así en el héroe nacional. Claro, esta operación no hubiera sido posible sin la escritura del Martín Fierro de Hernández. El libro Martín Fierro de Hernández, dividido en dos partes, lo que hoy conocemos como la ida y la vuelta de Martín Fierro, son las dos partes que Hernández escribe en dos momentos muy distintos de su vida y en dos etapas muy diferentes de la historia argentina. La primera parte, donde aparece el gaucho también con ambigüedad, es decir, es un gaucho que no quiere ser malo, pero como las condiciones sociales y económicas y políticas lo impulsan a estar sin trabajo, a no tener la papeleta que le permitía circular, es reclutado por el ejército de Levas y llevado a la frontera, de donde va a terminar esa primera etapa escapándose hacia las tierras de los indios. En la vuelta, el Hernández que escribe ya no es un escritor o intelectual o político, periodista rebelde. Aparece un Hernández un tanto más institucionalizado,
un Hernández mucho más consciente de su lugar político, y los años que han pasado entre la primera y la segunda etapa muestran a un Hernández políticamente mucho más maduro, y por lo tanto esa segunda parte del Martín Fierro, esa vuelta del gaucho, que es la vuelta del desierto, el regreso de las tierras verdaderamente inhóspitas a la civilización, muestran a un gaucho en las periferias de la civilización. Un gaucho dispuesto a ser el gaucho bueno, a dar consejos a sus hijos y a batirse en duelo solo en las payadas. Y no como en la primera parte, donde el verdadero duelo que realiza el gaucho Martín Fierro es con la vihuela, pero también con el cuchillo, y donde termina desgraciándose teniendo que huir. Esta es un poco la historia breve de Martín Fierro, para refrescárselas y hacerles ver cómo entre la primera y la segunda etapa Lugones tiene todo el imaginario para convertir a Martín Fierro en un héroe que se convierta en el héroe nacional. Lugones dice en su hipótesis del payador que una nación, para constituirse como tal, y estamos hablando en el centenario de la patria, 100 años de la independencia de Mayo, Lugones dice, tenemos que tener una épica, no hay una cultura propiamente occidental sin su propia épica. Y Lugones entonces dota a la nación, a esa nación que comienza a nacer, porque pensemos que si bien el centenario de la patria marcan 100 años de la independencia de Mayo, la Argentina en esos 100 años apenas ha logrado estabilizarse como territorio, como cultura, como sociedad, hace muy poco tiempo. Es decir, uno podría decir que el nacimiento del Estado, la segunda pata necesaria para la constitución de una nación, que domine y concentre ese territorio, recién ha comenzado a ser posible desde que Roca logra estabilizar un territorio con la conquista del desierto en 1880, y él mismo como presidente, es decir, la guerra del desierto termina en el 79, y él un año después es elegido para su primer mandato presidencial. Roca entonces es el que le da una estabilidad territorial y un nuevo orden. El lema de Roca es orden y progreso, paz y progreso, perdón, en su constitución de gobierno, y permite la estabilización de la nación. Lugones, 30 años después, es decir, que la Argentina, si bien cumple un centenario o 100 años de su independencia, Lugones es consciente de que es en estos últimos 30 años donde es posible pensar una Argentina. Y entonces dotar a esa Argentina de una imagen heroica, de un gaucho heroico, es un proceso de transfiguración que comienza a legitimarse. Obviamente la gauchesca como género literario es un género particular de la literatura del Río de la Plata, como ya hemos dicho, pero es también un género que a partir de su legitimación comienza un proceso de legitimación que lo va a convertir en prácticamente un discurso institucionalizado y transfigurándose en otros géneros. Muchos sitúan el final de la gauchesca hacia 1926,
cuando aparece Don Segundo Sombra, el libro digamos, escrito por un intelectual que ya no es un intelectual periodista o un intelectual que asume la voz del gaucho, sino que a partir del conocimiento de las tareas rurales, Don Segundo Sombra de Guiralde se convierte en el cierre de la novela o del género gauchesco. Paradójica o particularmente, también 1926 es el año del nacimiento o de lo que la crítica ubica como el nacimiento de la literatura urbana, con la aparición del Juguete Rabioso de Roberto A. Entonces, este ciclo de legitimación también tiene una muerte en su transfiguración con la aparición de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, cuya visión elogiosa es la de un recero que se convierte en heredero de la tierra y por lo tanto en patrón. Es la voz del gaucho patrón, algo que por supuesto el resto de la gauchesca hubiera aborrecido.